Soy Carlos Ramírez, docente, licenciado en Educación Especial, y en este video te acompañaré para hablar de los ajustes razonables, elementos a considerar. Antes de iniciar, cuéntame cómo te ha parecido este video calificándolo con manito arriba o manito abajo. También déjanos en los comentarios qué tal te ha parecido y qué otros elementos quieres conocer a partir de estos videos. De igual modo, no olvides suscribirte y activar la campanita para que así puedas estar al tanto de todo el material que traeremos para ti. Para hablar de los ajustes razonables, inicialmente debemos ver estos desde diferentes perspectivas. Hoy traigo una selección para ti sobre cómo podemos abordar esta gran herramienta. Bienvenidos. Ajuste razonable como concepto. Etimológicamente hablando, podríamos analizar los ajustes razonables así. La palabra ajustes, derivada de las raíces latinas prefijo ad, hacia, adjetivo iustus, justo, y sufijo ar, usado para crear verbo. Esto significa, en su traducción al español, ajustar, y alude a adaptar a la justa medida, estructurar sin discrepancia. De igual modo, la palabra razonable se compone por el verbo razonar proveniente del latín rationalis, que significa racional, y el sufijo ble. Desde la lengua española, estos hacen referencia a algo que está conforme a la razón o es suficiente. Ajustes razonables y algunas ideas. Para considerar los ajustes razonables, es importante conocer algunas ideas, hitos o elementos como: su surgimiento se ubica en la década de 1960, donde por esta época se desarrollaban movilizaciones propias al reconocimiento de la diversidad religiosa y cultural en los Estados Unidos y Canadá, como respuesta al conflicto discriminatorio de la época. En primera instancia, es adoptado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006, donde estos se gestan como herramienta para el cambio de un paradigma asistencialista hacia el de derechos humanos, surgiendo conceptos como el de barreras, que ubica la limitación de un sujeto en su entorno como consecuencia de la no transformación de éste, más no a una causa funcional de la persona. También es importante considerar que estos entran en función cuando el dispositivo universal de aprendizaje no es suficiente y surge la necesidad de establecer acciones que garanticen la igualdad de oportunidades respondiendo a la singularidad de la persona. Su esencia se enmarca en combatir la discriminación, la eliminación de barreras y establecer lo razonable para un sujeto. Ajustes razonables desde la normativa. Como lo habíamos nombrado, los ajustes razonables son adoptados inicialmente por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, donde, en su artículo 2, los definen como modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás. En Colombia, entran en función desde el surgimiento del Decreto 1421 del año 2017 y en su definición nombran como ajuste a todas aquellas acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, orientando estos a todos aquellos estudiantes que continúan teniendo barreras para el acceso al aprendizaje, a pesar de que se incorpore el diseño universal para el aprendizaje. Ajustes razonables y sus características. Los ajustes razonables son fácticos, pues establecen modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas desde la individualidad, buscando satisfacer necesidades singulares de manera subsidiaria cuando los dispositivos universales desprotegen derechos, estableciendo apoyos de manera razonable, es decir, suficientes y sin cargas desproporcionadas, pero sí garantes de igualdad de oportunidades. De esta manera, los ajustes razonables los podemos clasificar, inicialmente según la intensidad y duración, donde te puedes guiar por la pregunta orientadora: ¿qué duración tendrán?
identificando el periodo y los espacios en los que se aplica el ajuste razonable, es decir, es generalizado, es extenso, es limitado o es intermitente. Como ejemplos de este criterio te puedo nombrar aplicación del ajuste razonable en todos los espacios, aplicación del ajuste razonable solo en algunos espacios o materias. También lo podemos clasificar según la fuente, donde te puedes guiar por la pregunta orientadora ¿quién o qué lo brindan?, identificando quién aplica el ajuste razonable, es decir, aplicado desde uno mismo, aplicado desde otra persona, aplicado a partir de un sistema aumentativo o alternativo de aprendizaje o de un servicio puntual. Como ejemplo de este criterio, se puede identificar intérpretes, sistemas de lectura y escritura, sistemas aumentativos o alternativos de comunicación y o ayudas técnicas. Finalmente, se pueden clasificar según su función, donde te puedes guiar por la pregunta orientadora ¿qué función tienen?, identificando qué objeto tiene la aplicación del ajuste razonable, es decir, cumplirá función de regulación de comportamiento o de acceso a la información o de adquisición de conocimientos específicos o de aprendizaje de rutinas y habilidades básicas cotidianas. Como ejemplo de este criterio, se puede identificar acompañamientos y o apoyos especializados, planeador de trabajo en clase. Ajustes razonables y quién. Para determinar quién será candidato para la aplicación de los ajustes razonables, tomaremos en cuenta las directrices del Ministerio de Educación Nacional colombiano, donde se determinan los candidatos elegibles así. Estudiantes en situación de discapacidad, normatizado por el Decreto 1421 del año 2017. Estudiantes con talentos o capacidades excepcionales, normatizado también por el Decreto 1421 de 2017. Estudiantes en condición de enfermedad, normatizado desde el Ministerio de Educación Nacional por las orientaciones para la implementación del apoyo académico especial y apoyo emocional a niñas, niños y jóvenes en condición de enfermedad. Estudiantes con trastornos del aprendizaje y del comportamiento, normatizado por la Ley 2216 del 23 de julio de 2022. Ajustes razonables como herramienta del PIAR. Al fallar el dispositivo universal de aprendizaje, se aplican los ajustes razonables que posibiliten la equiparación de oportunidades y el goce pleno de derechos. Los ajustes razonables establecen rutas metodológicas y el uso de herramientas que se integran a la planeación pedagógica, donde es importante aclarar, no son un currículo paralelo. Posibilitan la construcción de una comunidad educativa que se preocupa por la identificación de barreras latentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos estudiantes y para ello plantea la creación de los ajustes razonables. Orientan el establecimiento de una ruta para el docente, determinando dónde se debe establecer ciertos ajustes pertinentes a la prestación de un servicio educativo de calidad. Ajustes razonables y el diseño universal para el aprendizaje. Como ya hemos nombrado, los ajustes razonables surgen una vez los dispositivos universales de aprendizaje desprotegen ante la existencia de barreras para el acceso al aprendizaje. El DUA parte de la premisa, es más un asunto de transformar las condiciones de aprendizaje que de transformar el aprendiz, por lo que plantea que después de aplicar sus 3 principios tendremos con nosotros un aprendiz experto. Este aprendiz es motivado, pues controla y regula reacciones emocionales en función de la consecución de metas de aprendizaje planteadas. Es estratégico, pues se fija metas, planteando procesos o modos de cumplir esas metas y estableciendo estrategias para su ejecución y evaluación de resultados. Y es informado, puesto que activa el conocimiento previo e integra además la nueva información que llega a través de procesos de aprendizaje, transformando esta información en conocimiento útil. Ajustes razonables en la ruta PIAR. Desde la aplicación del plan individualizado de ajustes razonables, los ajustes razonables, entran dentro de una serie de pasos donde, a partir del trabajo conjunto de la comunidad educativa, se registra información importante sobre los entornos del estudiante,
para posteriormente establecer cuáles son esos ajustes o adaptaciones que posibilitarán la participación de un estudiante sin ningún tipo de barrera para el acceso al aprendizaje. De este modo, podemos nombrar los siguientes pasos a la hora de establecer el PIAR. Paso 1. Caracterización del contexto escolar. Paso 2. Caracterización del contexto de aula. Paso 3. Información general del estudiante. Paso 4. Historia educativa y del entorno sociofamiliar. Paso 5. Valoración pedagógica. Paso 6. El establecimiento de los ajustes razonables. Y paso 7. Acta de acuerdo. Espero que a partir de hoy tengas una nueva perspectiva sobre los ajustes razonables que te posibilite su aplicación, pero también que contribuya a la consolidación de una sociedad que se piensa desde la diversidad y la dignidad humana. Hasta pronto.